Bienvenidos, hoy vamos a abordar los mecanismos genéticos básicos, el flujo de la información genética. Este es un trabajo que realicé yo hace tiempo, donde es demasiado amplio, realmente describo pormenorizadamente todos y cada uno de todos los mecanismos genéticos que ocurren, básicos. Pero realmente nos vamos a centrar en explicar el dogma central de la biología molecular y su posterior ampliación. Hay una primera parte que es la introducción y una segunda que ya veréis que es completamente sorpresa. El dogma central de la biología molecular inicial constaba de la replicación del ADN, la transcripción y la traducción. Eso ya se veía en unos apuntes de Francis Crick. Recordemos que Crick y Watson fueron los que describieron la doble hélice de ADN. ¿De acuerdo? Cómo se producía una replicación de una hebra madre a dos hebras hijas de ADN, cómo ese ADN se puede transcribir, es decir, se puede formar una hélice complementaria, mejor dicho, una hebra complementaria de ARN mensajero, y cómo finalmente ese RNA mensajero en el ribosoma se produce la traducción, es decir, la transformación a un péptido, a una proteína. La ampliación del dogma central de la biología molecular corrió a cargo de la transcriptasa inversa, ¿vale? La transcripción inversa la llevan a cabo los retrovirus, ¿vale? Más conocido es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. También algunos bacteriófagos de Escherichia coli se objetivó la replicación del ARN. Vamos a analizar ese dogma central de la biología molecular en principio de forma más sencilla y parte a parte. Hemos replicado nuestras hélices de ADN, tenemos dos hélices hijas, que lo vemos aquí, y vamos a transcribir, mejor dicho, vamos a formar una hebra complementaria a esa secuencia de ADN que está representada aquí en blanco. Vamos a generar una hebra de ARN mensajero complementaria que está dibujada aquí en azul. Claro, vosotros podréis ver que a lo mejor solo se transcribe en un punto, pero no. La enzima que cataliza este paso de la transcripción es la RNA polimerasa. Y podéis ver aquí cómo pueden ir transcribiendo una RNA polimerasa aquí, otra más avanzada, es decir, se produce una transcripción múltiple. Pero ese ARN mensajero no sirve para traducirlo, sino que hay que procesarlo. Se tiene que procesar, es lo que yo doy en llamar el procesamiento posttranscripcional, ya sea con la adición de una caperuza de 7-metilguanosina, la formación de intrones, que son zonas de ese RNA mensajero que no se van a traducir, y también la adición de un extremo de poliadenina, que lo tenéis aquí dibujado. ¿Vale? Esos son los tres grandes procesamientos posttranscripcionales de ese ARN mensajero. El siguiente paso a la transcripción es la traducción, es decir, ese RNA mensajero pasa entre las dos subunidades del ribosoma y se le pega aquí ese ARN de transferencia. Vemos aquí como este ribosoma aparece en tres sitios, E, P y A. Siempre se comienza añadiendo una metionina que corresponde con el codón AUG, adenina uracilo guanina. Posteriormente se van añadiendo en este sitio A diferentes ARN transferentes con su aminoácido correspondiente, y así se va formando la cadena polipeptídica hasta que tenemos el codón de finalización. Vemos aquí UAG, entonces aquí se pegan unos factores de finalización de esa traducción. Aquí en esta animación podéis ver lo mismo que os he contado en las 9 figuras de la diapositiva anterior. Veis de una manera animada cómo se van añadiendo desde esa metionina inicial hasta ese final de los factores de terminación de esa traducción. Bien, vamos a hacer un repaso a ese dogma central de la biología molecular y su posterior ampliación. Os dije que algunos bacteriófagos de Escherichia coli se habían descubierto que tenían un ARN mensajero, que lo vamos a ver aquí dibujado en amarillo en esta primera parte de la diapositiva, y cómo se produce una hebra complementaria a base de una replicación del ARN. Vemos aquí un híbrido ARN-ARN que está dibujado
en rojo y en amarillo, y cómo posteriormente se produce esa traducción en el ribosoma. El siguiente paso serían los retrovirus, en concreto el del VIH. El del VIH, su genoma está formado por ARN, cómo se introduce ese ARN vírico en la célula y por medio de una transcripción inversa se va a originar una hebra, por así decirlo, mixta, híbrida entre ADN y ARN, y cómo finalmente esas dos hebras se convierten en hebras de ADN complementario y cómo se va a introducir ese ADN de ese retrovirus en el cromosoma celular. Esta primera parte de la animación aquí en replicación del ADN ya es lo que ocurre en nuestras células eucariotas normales, es la replicación del ADN, es lo que ocurre en la mitosis, como a partir de una hélice madre que está representada en blanco se separa, ¿vale? Y se forman dos hebras hijas complementarias que están representadas en amarillo. A continuación, el siguiente procedimiento sería la transcripción, es decir, a partir de una hebra de ADN se forma una hebra de ARN mensajero complementaria para finalmente ocurra la traducción de nuestras proteínas, de nuestros péptidos. Este es el dogma central de la biología molecular con sus diferentes ampliaciones. El tema de esta segunda parte nos lleva hasta los coronavirus humanos, HCOV. Vemos aquí representado lo que va a ser nuestro coronavirus humano, como tiene una envoltura y dentro de él guarda ese ARN, ¿vale? No tienen ADN, tienen ARN. Y como aparece aquí unas espinas, ¿vale? Estas espinas son el punto de unión con un receptor celular de nuestra célula huésped. Bien, representemos aquí una membrana citoplasmática de nuestras células huésped eucariotas, y observen aquí el detalle de esta doble bicapa lipídica y como aquí en estas antenas intento representar los receptores tipo 2 de la enzima convertidora de angiotensina. Vemos cómo nuestro coronavirus humano se une perfectamente, su espina, ¿vale? Se une perfectamente con estos receptores de tipo 2 de enzima convertidora de angiotensina que existen en la membrana de nuestras células. A continuación se produce el endosoma, es decir, se engloba por endocitosis nuestro coronavirus humano. Seguidamente recalcar que ese ARN genómico es positivo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a representar en rojo aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Pues que se libera ese material genético de nuestro coronavirus humano y ya en el citoplasma se produce la traducción, una traducción temprana de ese ARN como si fuese un ARN mensajero propio. Y así se obtienen una serie de proteínas tempranas, una serie de proteínas reguladoras, entre ellas la ARN replicasa. A continuación, esas proteínas hay que partirlas, hay que, por así decirlo, manufacturarlas mediante un proceso que es la proteólisis, que lleva a cabo la proteasa. Finalmente, lo que quiero destacar aquí es que se forma un complejo replicasa-transcriptasa. Ese complejo replicasa-transcriptasa, ¿qué es lo que hace? Pues bien, a partir de ahora se sintetiza ARN monocatenario negativo, a partir de ese molde de ARN monocatenario positivo por esa ARN polimerasa y se forma ese complejo replicativo. Ese ARN monocatenario negativo no se libera, sino que permanece asociado a ese complejo replicativo. Vean aquí la cola poli A y la complementaria la poli U de uracilo. A continuación, ese complejo replicativo, ¿qué es lo que hace? Pues se produce una síntesis de ARN monocatenario positivo, ARN mensajero y ARN monocatenario negativo, que lo vemos ahí representado en rojo y su complementario en azul. A continuación, les presento una representación esquemática de nuestra célula. Vemos aquí abajo en la esquina inferior lo que es el núcleo de la célula huésped, como a continuación aparece el retículo endoplasmático. Recordad que el retículo endoplasmático puede ser liso si no existen ribosomas o puede ser rugoso cuando existen ribosomas. Aquí en esta esquina os represento el aparato de Golgi.
en intermedio entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi aparece un compartimento que es el denominado ERGI, el compartimento intermedio entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Pues bien, es en este punto cuando, a partir de esos ARN mensajeros, se produce una traducción tardía de ARN monocatenario positivo y de ARN mensajero con extensión de unas proteínas estructurales más tardías. Recuerden que al principio había unas muy tempranas, pues aquí obtenemos mediante esta traducción unas proteínas estructurales tardías. Bien, pues ahora es cuando se introduce el ARN mensajero genómico positivo y cómo se va formando en ese ERGI y posteriormente en el aparato de Golgi la partícula vírica. Esa partícula vírica que finalmente se produce un ensamblaje. Ya tenemos nuestra partícula vírica que está perfectamente rodeada de una bicapa lipídica. Es entonces cuando esa membrana lipídica se va a fusionar con nuestra membrana citoplasmática, produciéndose esa liberación de las partículas víricas. Y así es como obtenemos multitud y multitud de partículas víricas de coronavirus humano. Espero que les haya gustado toda esta representación y aquí, a modo de resumen final, os expongo todas las diapositivas perfectamente orquestadas. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme en estos mecanismos genéticos básicos y en este flujo de la información genética.